Bendiciones, saludos cordiales, queridos amigos, hermanos en Cristo Jesús, familiares, compañeros de ministerio, de trabajo, de estudios, vecinos inmediatos, aquí en nuestra comunidad de Wallingford, Connecticut, en los Estados Unidos de Norteamérica, el resto del país, Ecuador y el resto del mundo. Para nosotros es un privilegio poder estar con ustedes en esta hora para compartir la adoración y la proclamación de la palabra de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos. Les saludamos respetuosamente en el amor del Señor. Vamos a orar para rogar al Señor que nos use en esta celebración. Voy a rogarle a mi esposa que por favor nos dirija. Señor, te vamos a bendecir para Dios, para tu pueblo, alabaremos para siempre. Gracias, Señor, por estar junto en la oración, escuchar su palabra. Oramos por alma ferida, enferma, la viuda, oramos por la paz de Israel, Señor. Oramos por los vecinos, las personas apartadas en nuestro alrededor, Señor, nuestros compañeros de ministerio, los hermanos en Cristo en otros estados, en otros países, Señor, y los oyentes que no son salvos, Señor, que está escuchando, Señor, sálvalos, Señor. Oramos por su voluntad en todo, Señor. Dame gracias en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora la reverenda Sandra, mi esposa, va a continuar con este servicio de adoración y particularmente con las alabanzas. Vamos a cantar esta alabanza que dice, en el altar de Dios. Amén. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, en el altar de Dios. Para apagar, nadie podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, en el altar de Dios. En el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes. En la medianoche llegó el esposo y los que estaban apercibidas fueron con él. En la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Estás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo y los que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Tú salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con
con el corazón, con el corazón, con el corazón. Tú eres mi vida, Señor Jesús. Tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Tú salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Con el corazón, con el corazón. Sí, Señor, con el corazón, con el alma, con el espíritu, con todo mi ser te alabo. Aleluya. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido, en el altar de Dios. Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Regalando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes. De la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. De la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Amén. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Tú salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el Salvaste mi corazón. alma perdida, Por eso te alabo con el corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor Jesús. This time I'm going to ask Junior, we're going to be reading the scripture in Philippians chapter 2, 1 through 11. Vamos a leer la escritura en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 11. Amén. Now the Father, Son, and Holy Spirit. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but only for the interests of others, also for the interests of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of
God the Father. Amen. Amen. Thank you, Lord, for the reading of your word. I'm going to say, vamos a leer en español. Del 1 al 11. Sí. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice en Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amen. Esto es palabra de Dios. Now we're going to sing this song. It says, Hay una unción. Gloria a Dios. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu, mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu, mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo
sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu, mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu, mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Amen. Gloria a Dios. This time I'm going to ask Timothy if he can collect the tithes and offering. Lord, bless your name, as your Lord and God, and people church ministry forever. Thank you for these tithes and offerings that we can provide to you, and thank Gloria you a for the Dios. jobs that you can Recibe provide us, estas so ofrendas, we can estos give diezmos, these tithes and a la offerings gloria to del you. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amen. Now we're going to sing the song, the Revelation song. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Clothed in rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength, glory, and power be to you, the only wise King. Te adoramos. We worship you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and Aleluya, porque el is Señor to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Aleluya. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name.
come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Amen. Praise the Lord. This time we're going to have testimonies. I give thanks to God that through His Word He can tell me that we have to have a prayer habit just like Peter did, and pray with sincerity. And if we do all that, good things will happen. That's why I pray constantly, every day. Amen. Amen. Glory to God. I give thanks to God that through His Word He told me that if we pray together and constantly, that we have to pray together and constantly. That's why I pray with my parents and my brother at least twice a day. Amen. Glory to God. I just want to thank the Lord for providing extra hours at work and also for opening the door for opportunity for sharing with others about the salvation of Christ. Amen. Amén. Gloria a Dios. Praise the Lord. Yo quiero testificar del poder de Dios que me fortaleció y me sanó, porque esta mañana no me sentía muy bien de salud, pero mi esposa y mis hijos me ungieron con aceite en el nombre del Señor y yo me tomé otro poquito del aceite ungido y esto me ha hecho sentir mucho mejor y yo creo que estoy sano para la gloria de Dios Amén. Padre. Amén. Vamos a cantar esta alabanza que dice, I will serve thee. I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Aleluya. I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Amén. Aleluya. Heartaches, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. You have given life to me. Amen. Gloria a Dios.
At this time, I'm going to ask Pastor to come with the message for today. Amén. Amor humilde. No hay amor más sincero, verdadero, que el amor humilde de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo, el Señor Jesucristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro servidor. No dice que tendrá que ser su esclavo, pero sí su servidor, o sea, su sirviente. El que sirve por amor, el que sirve no por dinero, sino por amor, por ese sentimiento que viene desde el fondo del corazón, desde el fondo de la mente, desde el fondo de nuestra conciencia, de nuestra voluntad y de nuestra inteligencia. Ese es el servicio que debemos darle a los demás, pero antes de servir de esta manera a la gente menos favorecida que nosotros, porque no es que nosotros seamos muy favorecidos y muy prosperados y muy protegidos, mucho más que los demás que están esperando nuestra ayuda. Sí es real que para poder servir a los demás tenemos que ser humildes con amor y ser gente que practica el amor con humildad. Mis hijos y en algún momento mi esposa también me han ayudado en los últimos meses a servir como voluntarios en un programa de community service o servicio a la comunidad que tiene y mantiene una iglesia histórica aquí en el town donde nosotros vivimos, más bien un town que está junto al de Wallingford, que se llama Jacksonville, y allí vemos que, por lo menos yo me he dado cuenta, que hay gente que es menos favorecida que nosotros, y no son solamente gente hispana, son gente, la mayoría, norteamericanos, blancos, rubios, de ojos azules, que están atravesando por una situación de crisis y que necesitan que alguien les ayude. Los agricultores o los que tienen fincas aquí alrededor de Wallingford y de Shakespeare donan productos que ellos cosechan de sus haciendas o de sus fincas a este programa de servicio a la comunidad que lleva adelante la iglesia La Roca en Jacksonville. Y mis hijos y yo estamos ayudándole a ellos para ayudar a los otros con nuestras manos, ayudando a preparar las cajas de cartón o las bolsas y después trasladándolas desde el basement hacia arriba del templo y desde el templo llevándolas a los drunks o los portamaletas de las transportaciones, de las camionetas o los automóviles que llevan estas personas que van a retirar en forma gratuita esto. Pero hay que hacerlo con amor, porque hay gente que a veces por su situación de crisis no comprende ciertas reglas que hay que seguir, ¿ya? Y a veces se sienten molestos, pero uno tiene que con humildad, con mansedumbre, con amor, atenderles, brindarles
a ellos, y no solamente a ellos, a los compañeros también del trabajo voluntario que estamos haciendo, porque a veces como jóvenes, porque la mayoría de los voluntarios son jóvenes, somos unos 2 o 3 que ya pasamos de cierta edad, como yo, pero de ahí la mayoría son muy jóvenes como Junior y como Timmy, que van a ayudar, y a veces se nota que hay cierto desorden, pero hay que tratarlos con respeto, con amor, ¿ya? Y ese es el amor humilde que Cristo predicó con su estilo de vida. Jesús nos muestra el ejemplo supremo de humildad. La Biblia nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mis hermanos y amigos, aunque Jesús estaba con el Padre eternamente, Él decidió libre y voluntariamente someterse a una cruz en amor. ¿Para qué? A través de su muerte pudiera levantar al gozo de su presencia a cualquiera que lo reciba. Imitamos la humildad de Jesús cuando buscamos servir a nuestro Padre Celestial, sirviendo a los demás. Alguien ha descrito la palabra humildad o la virtud cristiana de la humildad como el colocarse debajo de la mano poderosa de Dios para adorarle y para honrarle a Él. Pero también, al mismo tiempo, humildad es colocarse debajo de los seres humanos con el propósito de servirles a ellos. O sea, la humildad tiene una doble posición. La primera es delante de Dios. ¿Para qué? Para adorarle, para reconocerle que Él es nuestro Dios y para ofrecerle nuestro corazón en servicio humilde, con amor y de amor con humildad. Pero al mismo tiempo, la segunda posición es la de colocarse debajo de nuestros semejantes, de nuestros vecinos, con el propósito de ¿qué? De servirles a ellos. Amén. Amén. Y nosotros imitamos la humildad de Jesús cuando buscamos servir a nuestro Padre Celestial sirviendo a los demás. La bondad de Jesús nos permite vislumbrar la belleza de ponernos en segundo lugar para suplir las necesidades de otros. Apuntar a la humildad no es fácil en nuestro mundo egoísta. Pero si descansamos en el amor de nuestro Salvador, Él nos dará todo lo que necesitamos para seguirlo. Amén. Ahora bien, volviendo al versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que Pablo describirá con detalles maravillosos para nosotros el sentir de Jesús en los siguientes versos. Pero aquí, antes de que él describa
el sentir de Jesús, Él nos dice lo que debemos de hacer con la información. Pablo no nos da todo el sentir que está en Cristo Jesús en estos versos. Él selecciona aquellas cualidades de nuestro Señor, el cual son más apropiadas para los filipenses en este momento. Debemos recordar, debemos saber y recordar que uno, si no el propósito principal de Pablo al escribir esta carta a los filipenses es el instruirles en cuanto tiene que ver a la humildad en mansedumbre y en amor, con el propósito de que ellos, los hermanos filipenses, que eran muy buenos en muchas cosas, mejor dicho, estos hermanos de la iglesia en Filipenses eran muy buenos prácticamente en todo, excepto en una cosa. ¿En qué estaban fallando? Que era prácticamente lo único en lo que estaban fallando, es en que había empezado a haber división entre ellos, los hermanos de Filipos. Por eso es que en el capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. En otras palabras, les está diciendo a Evodia y a Síntique en el capítulo 3 de Filipenses: hermanas, Evodia y Síntique, no a la división, sí a la unidad. Digan conmigo, no a la división. No a la división. Sí a la unidad. Sí, Porque a Dios no les gusta. A Dios, al Señor, al Espíritu Santo no le gusta cuando en medio del pueblo de Dios existe el orgullo, la vanagloria y el creerse mejor que los demás. Al Señor le gusta cuando hay espíritu de humildad en amor. ¿Alguien puede decir amén? Esa falta de unidad entre los santos filipenses se convirtió en la ocasión para quizás el más grande pasaje cristológico del Nuevo Testamento, el cual resume las profundidades de la encarnación, según Juez. Haya pues en vosotros este sentir. Es muy sencillo para nosotros leer la siguiente descripción de Jesús y admirarla desde la distancia. Dios quiere que estemos admirados, pero también es algo a lo cual nosotros debemos entrar e imitar. Haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros este sentir significa que es algo que nosotros podemos elegir. Recuerden también, este sentir es algo que se da de parte de Dios, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que dice que nosotros tenemos la mente de ¿quién? Cristo. La mente de Cristo. Pero dejemos que este sentir sea algo el cual nos muestre un camino que debemos elegir. Debemos dejar que así sea. Amén. Amén. Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice: Jesús estaba en forma de Dios, el cual siendo en forma de Dios. Imaginémonos el Señor Jesucristo vestido de gloria y magnificencia, más alto, más digno, más santo, más limpio, más puro que cualquier persona buena en este mundo. Buena entre comillas, porque la Biblia dice que no hay ni un solo bueno aquí en este mundo. Pero
Jesús en forma de Dios. ¿Podemos imaginarlo? Esto describe la existencia de Jesús antes de que se hiciera carne. Debemos de recordar que Jesús no comenzó su existencia en el pesebre de Belén, sino que es Dios eterno. Podemos celebrar todas las Navidades no como el Dios que acabó de nacer hace 2000 y pico de años, sino como el Jesús de Nazaret, que fue 100% Dios y 100% hombre, pero el Dios eterno que ya existía antes de la creación no puede cumplir Navidades. Tendríamos que inventarnos un nuevo calendario para poder celebrar una fiesta de la eternidad de Cristo. Siendo esto es del antiguo verbo griego uparchein, el cual describe eso en el cual un hombre está en su propia esencia, el cual no puede cambiar. Esto describe esa parte de un hombre, el cual en cualquier circunstancia permanece igual. Pablo, al utilizar la palabra griega traducida haciendo, ser, informa a sus lectores griegos que la posesión de la esencia divina de nuestro Señor no dejó de ser un hecho cuando Él vino a la tierra para asumir la forma humana. Esta palabra por sí sola es suficiente para refutar el reclamo moderno de que nuestro Señor Jesucristo se vació a sí mismo de su deidad cuando Él se convirtió en un hombre, según Wessel. Forma. Esto se traduce de la antigua palabra griega morphi. Esta siempre indica una forma la cual verdadera y enteramente expresa el ser que está debajo de este. La palabra significa el ser que tiene una igualdad con Dios, según expositores. Morphi es la forma esencial, el cual nunca se altera. Shima es la forma exterior, el cual cambia de tiempo en tiempo y de circunstancia en circunstancia, según Barclay. Dios tiene una forma y Cristo Jesús existe en esta forma de Dios, según Liskin. West explica que la antigua palabra griega traducida a forma es muy difícil de traducir. Cuando utilizamos la palabra forma, pensamos en la forma figura de algo, pero la antigua palabra griega no tenía en mente esta idea. Es más, una idea, un modo o esencia, es la esencia natural de Dios, sin implicar una forma física o imagen. Así la palabra griega de forma se refiere a la expresión externa, la cual una persona da de su naturaleza más íntima. Filipenses 2:6b, Jesús no se aferró, no se adhirió a los privilegios de la deidad. No estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. O sea, Él no quiso permanecer aferrado a su posición sacrosanta y divina como algo a que Él quiera estar allí y diga, bueno, de aquí nadie me saca. Yo estoy aquí por mis propios atributos de Dios. Yo no quiero ir a contaminarme allá abajo. No quiero que se me degrade. No quiero que se me rebaje de mi posición. No. Él no escatimó esos privilegios
y el ser igual a Dios. No estimó como cosa que aferrarse. Los antiguos griegos en esta frase tiene la idea de algo que está siendo agarrado o algo a lo que está aferrado. Jesús no se aferró a las prerrogativas o privilegios de su deidad. El ser igual a Dios no era de que Jesús estaba intentando lograr ser igual al Padre. Él lo tenía y decidió no aferrarse a ello. La naturaleza divina de Jesús no era algo que él tenía que buscar o adquirir, sino que él ya lo tenía. Amén. Amen. Lightfoot escribió que no era un premio el cual no debía de deslizarse de sus manos, un tesoro el cual debía ser asido y retenido de todos los peligros. Jesús estaba dispuesto a dejar ir a alguna de las prerrogativas de la deidad para convertirse en hombre. Filipenses 2:7. Jesús se despojó a sí mismo, sino que se despojó a sí mismo. O sea, a él nadie lo despojó. A él nadie le dijo, mira, quítate de ahí, que esa no es tu silla. No, él se despojó, él se levantó de su silla y se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sino que se despojó a sí mismo. La traducción más común y bien conocida de esto es que él se vació a sí mismo. De la antigua palabra griega despojar, kenosis, vino la idea de que Jesús encarnado era esencialmente que él se vació. Debemos de pensar cuidadosamente sobre qué es lo que Jesús se despojó, o sea, se vació, antes que pudiéramos entrar en un error bíblico, teológico y doctrinal. Pablo nos lo dirá enteramente en los siguientes versículos, pero debemos de tener cuidado de no pensar que Jesús se despojó a sí mismo de su deidad en cualquier manera. Algunos desarrollan la teoría kenóptica de la encarnación hasta el punto de donde ellos insisten que Jesús se despojó a sí mismo de muchos de los atributos de la deidad, tales como la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia, y aún sufrió la eliminación de su propia conciencia divina. Aún así Jesús no pudo hacerse y no podría hacerse menos Dios en la encarnación. Ninguna deidad fue sustraída, aunque él sí renunció a algunos derechos de la deidad. En lugar de eso, la humanidad fue adherida a su naturaleza. Esto es un misterio, es verdad, pero tenemos que creer en forma limpia la encarnación y la deidad juntas al mismo tiempo. Dios y hombre, 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo. Durante su humillación como Dios y como igual al Padre, no fue usurpado en la prerrogativa divina, ya que él tenía una naturaleza equitativa. Él tenía una equidad de derechos, según Clarke. Su condescendencia era libre y sin restricciones, con el consentimiento de su Padre. El Hijo del Altísimo puede, en su propio placer, mostrar
o eclipsar su propia luminosidad gloriosa, suprimir o dejar salir su plenitud, exaltarse o humillarse con respecto a nosotros, según Puli. Aún como rey, al dejar de lado las prendas de su realeza y al ponerse el hábito de una profesión, mientras todo el tiempo él no dejó de cesar de ser un rey y el Altísimo en sus propios dominios, según Puli, tomando forma de siervo. Esto describe cómo Jesús se despojó a sí mismo. Aunque él tomó la forma de siervo, Jesús no se despojó a sí mismo de su deidad o de ninguno de sus atributos o de su igualdad con Dios. Él se despojó a sí mismo en la forma de un siervo, no meramente la forma de un hombre, tomando la antigua palabra griega leibon, no implica un intercambio, sino una adición. Quise decir adición, no adicción. Se adhirió a su naturaleza divina, se añadió o adhirió, plus, se diría en inglés, la naturaleza humana, hecho semejante a los hombres. Esto aún más describe cómo Jesús se despojó a sí mismo. Podemos pensar de alguien el cual es un siervo, pero no semejante a los hombres. Los ángeles como siervos, pero no semejantes a los hombres. Jesús no fue un ángel. Jesús fue un hombre. Pero al mismo tiempo que era hombre, también era Dios. Y al mismo tiempo que era Dios, también fue hombre. En los cuentos de Hades, el genio de Aladín era un siervo, pero no semejante a los hombres. La palabra de semejante aquí se puede referir simplemente a la apariencia externa de algo. Mientras Jesús poseía la apariencia externa de la humanidad, la forma exterior reflejaba su verdadera humanidad, la cual fue añadida a su deidad. Era una semejanza, pero una semejanza verdadera. No era una humanidad fantasmal como el diosésimo gnóstico sostiene, según Robertson. Esto me hace pensar a mí, amigos y hermanos, en las prácticas de trabajo secular que tuvo que hacer el apóstol Pablo cuando necesitaba dinero para ir a sus viajes misioneros. Él siempre fue un hombre llamado por Dios e instituido por el Señor Jesucristo como un apóstol. Pero él tuvo que añadir libre y voluntariamente a su posición de apóstol una actividad de orden secular, un trabajo secular, con el propósito de ¿qué? De sostener la obra que el Señor le había encargado y de sostenerse él mismo, porque aunque era un hombre ya un poco mayor de edad, cronológicamente hablando, y adicionalmente enfermo, sin embargo, él tuvo que cumplir con el ministerio que el Señor, como apóstol de Jesucristo, le había encargado a Pablo.
y hasta el final él estuvo trabajando aún desde la cárcel, sirviendo como escritor de las epístolas del Nuevo Testamento, en su gran mayoría de ellas. No era algo extraño o no era algo que no se podía juntar en la vida de Pablo, era algo normal. Servir a Dios, aun mientras él estaba tejiendo con sus manos las lonas o los materiales que haya utilizado para hacer las carpas o las tiendas que él hacía con sus manos para luego venderlas y con el producto de las ganancias de esas ventas entonces tener el dinero suficiente para poder seguir adelante. Eso es una especie de amor humilde por los demás, porque aunque él pudo haber dependido con todo el derecho como apóstol, como plantador de iglesias, de los diezmos o de las ofrendas voluntarias de los hermanos para su sustento, y cuando le hubo hecho falta el dinero, pudo haberle mandado una carta a los hermanos diciendo: hermanos, mándenme algo más por favor, porque no me alcanza lo que ustedes me mandaron la última vez. Porque los hermanos sí le mandaban eventualmente, especialmente los hermanos de Filipos. Por eso él se sentía agradecido de ellos. Pero él no dependía de eso. Él dependía ¿de quién? De él mismo, en el sentido de que si no había, pues no había. Y si no había, para poder seguir adelante en la obra del Señor, pues había que ir haciendo un paréntesis del ministerio, de ir de un lado para otro, viajando de aquí para allá, para plantar, para predicar, para sembrar la semilla preciosa del Evangelio, para ganar almas, para plantar nuevas iglesias, para instalar nuevos ministros, pastores y líderes como Timoteo, como Tito y otros más. Si no había el dinero, tenía que hacer un paréntesis. No sé cuánto tiempo. La Biblia no lo registra. Quizás 15 días, un mes, 2, 3 meses, no sé, un año, no sé cuánto tiempo él tomaba para fabricar con sus propias manos las tiendas, me refiero a Pablo, y luego irlas a vender, si es que se vendían. Y si no se vendían, tenía que esperar hasta que se vendan. Y después cobrarle a la gente, que a veces la cogen fiados y no pagan. Y estarles recordando: oiga, tiene que pagarme la tienda que le di fiada hace un tiempo. Es decir, tomaba tiempo. ¿Para qué? Para producir el ingreso necesario y suficiente de recursos financieros para poder ir y hacer la obra del Señor. Es más o menos lo que Cristo hizo. Él tuvo que vaciarse a sí mismo y adherir a su naturaleza divina, su naturaleza humana, y hacerse hombre y habitar entre nosotros, mostrándonos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, mezclado con los otros fabricantes de las redes de pesca, pero sin contaminarse con ellos en el pecado, en la maldad, pero sí llamándolos del pecado hacia la santidad, como lo hizo con pescadores como Pedro, al cual llamó de la pesca de peces físicos, de animales del mar, a la pesca milagrosa de hombres que Dios quería rescatar. Yo creo que
Tenemos que aprender mucho del amor humilde del Señor nuestro Dios, que debe ser practicado entre nosotros. Porque déjeme decirle esto último. El Espíritu Santo me mueve en este momento a decirles esto. Póngale mucha atención. Lo de la pandemia, quizás no en todos los casos, pero en muchos casos, ha sido y todavía sigue siendo una llamada de atención del Señor a través del Espíritu Santo para que nosotros seamos más humildes y no busquemos jalar agua para nuestros propios molinos, para nuestras propias iglesias, y no busquemos jalar agua para nuestras propias denominaciones, sino que busquemos en un amor humilde el compartir nuestro servicio primeramente a Dios, nuestra adoración primeramente a Dios, pero también que pongamos bajo las órdenes de todos nuestros hermanos en Cristo, de cualquier denominación, siempre y cuando estas denominaciones sean cristianas, evangélicas, pentecostales, trinitarias, de sana doctrina. ¿Para qué? En amor humilde el mundo pueda ver lo que ahorita no están viendo. Porque ayer estábamos mi esposa y yo escuchando a través de Facebook a un evangelista internacional que por ética no voy a mencionar su nombre, y él está preocupado de que todas las denominaciones van a ir desapareciendo porque viene el nuevo orden mundial y va a haber una sola iglesia dominada por la iglesia dominante a nivel mundial. Pero nosotros no estamos preocupados por eso. ¿Por qué? Porque el Señor conoce los que son suyos. Y el Señor quiere que nos unamos, los que realmente somos del Señor, y practicamos el amor humilde para que el mundo se convierta a Cristo. Aún los de la nueva religión mundial. Podemos ganarlos a ellos también, si ellos ven en nosotros, ¿qué cosa? El amor humilde que Cristo Jesús nos ha mandado y nos ha dado como ejemplo su propia vida. Amén. Amén. Oremos al Señor. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por tu eterna y bendita palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos enseñes a practicar entre nosotros el amor humilde que Cristo practicó al despojarse a sí mismo de su deidad, en el sentido de bajar a este cosmos y hacerse carne y habitar entre nosotros y tomar forma de siervo y ser fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Enséñanos, Señor, a adorarte, a servirte a ti primeramente y luego también ponernos bajo las órdenes de los demás, no escatimando ser mejor que los demás. Si acaso fuéramos mejor que los demás, lo demostremos siendo humildes, siendo capaces de perdonar y de perdonarnos, siendo capaces de empezar de cero si es necesario en nuestras relaciones interpersonales con aquellos que probablemente no merecen nuestra amistad, nuestro respeto, nuestra consideración. Enséñanos a tener a los demás como superiores a nosotros mismos. En el nombre poderoso de Jesús, sana nuestras heridas internas y ayúdanos, Señor. Glorifica tu nombre, salva al irredento en este momento. Perdona sus pecados, limpia su corazón e inscribe su nombre en el libro de la vida. Te ruego por los que están reincidiendo y quieren en este momento reconciliarse contigo. Perdónales también y límpiales y ayúdales, Señor, a reivindicarse en Cristo Jesús. Por tu palabra que dice
que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. En el nombre de Jesús, te ruego por los que están enfermos. Sánale desde la mollera de la cabeza hasta la planta de sus pies. En el nombre de Jesús, ato, reprendo y expulso todo germen de enfermedad de los cuerpos enfermos. A la distancia, aquí en los Estados Unidos, en Ecuador y en el resto del mundo. Extiende tu mano de poder, porque para ti no hay distancia, Señor. Sánales y glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Les amamos con un amor humilde.